En este video usted se va a informar de lo que piensa un representante de la joven generación de pastores evangélicos argentinos sobre la pandemia a la luz de las Sagradas Escrituras. Y aunque no esté de acuerdo, al final del video usted le va a dar gracias a Dios por haberlo visto. Quédese con nosotros. Los amigos entendidos de Pancho Martel. Los entendidos resplandecerán. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Pancho Martel, un gran gusto de estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias por mirar este video. Lo que usted va a ver aquí va a ser una cosa que posiblemente en ningún otro medio lo va a poder ver, porque vamos a entrevistar a una persona realmente muy especial por su juventud, por su trayectoria y por el aporte que puede hacer para el acervo de cada uno de nosotros, para la vida, para la conducta y para tomar bien como debe tomar todas las implicancias de esta coyuntura problemática que está viviendo el planeta. Efectivamente, tengo el gusto de presentarles al pastor Fernando Carli. Fernando Carli es un joven pastor. Ha sido pariente mío y siempre me sigue diciendo tío, porque es sobrino de mi primera esposa. Entonces, hemos mantenido ese vínculo y ese afecto y ese aprecio a lo largo de los años y por eso hoy tengo sumo gusto en entrevistarlo. Fernando Carli, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Bienvenido a esta serie titulada Los amigos entendidos de Pancho Martel. Hola Pancho, bueno, gracias Pancho, gracias por la presentación, gracias por la invitación, que la verdad es una honra y qué bueno poder tratar de aportar algo a estos programas lindos que haces. Y bueno, un gusto para todos los que están mirando ahí este video. Qué lindo, Pancho. Qué bueno, Fernando. Decinos tu edad, ¿cuántos años tenés? Para ser muy joven. Claro, vos me tiraste de joven, pero más o menos ahí estamos, ¿no? Sí, yo estoy por cumplir 52 en unos días. Así que bueno, por ahí la falta de canas y el mucho pelo disimula un poco, ¿no? 52, mirá vos, yo te hacía más joven, sinceramente, muy bien. Sos pastor de una entidad argentina llamada Unión Evangélica Argentina. Es una misión que arrancó hace unos 100 años en el país, sí, por misioneros europeos, sí, ¿no? Sí, ajá. Y estás, digamos, ubicado en la localidad de San Fernando, en el conurbano bonaerense. Exactamente, San Fernando, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estamos ahí hace unos 3 años y medio, más o menos. Decime qué estudios teológicos tenés. Bueno, yo estudié en el Instituto Bíblico Buenos Aires. Me suena. Un instituto muy clásico de acá de Buenos Aires. Sí. De la calle La Pampa, en Belgrano, ¿no? Sí. Así que estudié ahí un bachillerato en teología por los años 80, 90, y después completé una licenciatura en los años, a partir del 2010, y un poquito más. Qué bueno. Y bueno, siempre tomo algunas materias de vez en cuando, he tomado en otros seminarios también, y bueno, tratando de actualizarnos, ¿no? ¿Sos licenciado en teología, entonces? Claro, sí, el título sería ese, sí. Qué bien. Señoras y señores, algo sabe de la palabra de Dios este hombre que tenemos en nuestra pantalla en este momento. Has dado clases también en distintos seminarios. Sí, pude, gracias a Dios, dictar algunas materias, así que ha sido muy linda. Siempre la experiencia del que enseña es el que más aprende, ¿no? Así que está muy buena. Sí. Tu estado civil. Bueno, mi esposa se llama Karina, estamos casados hace unos 18 años, tenemos 2 hijitas adolescentes de qué 14 y 16. Qué bien, qué bien. Karina Becerra, otra militante de las cosas de Dios,
que nos conocemos, no sé si nos hemos criado juntos o no, pero nos conocemos y nos apreciamos de hace muchos años. Qué lindo, qué lindo. Fernando, tengo algunas preguntas para vos muy puntuales con respecto a esta cosa que está afectando al mundo, que la gente llama pandemia. La primera pregunta es si para vos esto es algo que vino naturalmente o es algo provocado por personas. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Es una pregunta interesante y no sé si sabremos algún día dar una respuesta certera, ¿no es cierto? ¿Cómo saberlo? Mi opinión es que tranquilamente podría ser una trama humana. No dudamos de lo que es capaz el hombre en su maldad, ¿no es cierto? La maldad del hombre, ¿no? Sí. Sí, el autosaboteo del hombre se ha dado en toda la historia, ¿no? Sí. Aún pretendiendo sacar ventaja de una intención suicida, digamos, ¿no? Contra su raza. De hecho, Stephen Hawking decía, ¿no?, que una posibilidad para el fin del mundo era esta, ¿no?, de que hubiera algún virus creado en un laboratorio que se escape de las manos y produzca una pandemia irreversible. Y bueno, él habló de varias cosas. Ah, sí, él dijo eso. Sí, él hablaba de esto, hablaba de la invasión de extraterrestres. Bueno, tuvo varias fantasías. El famoso parapléjico inglés que vivía en una silla de ruedas que movía solo 2 dedos o algo así, ¿no? Exactamente, un hombre que era dotado por un don de Dios especial. Lástima que no lo reconoció, ¿no? Sin duda. Claro. Movía 2 dedos nomás, una cosa así. Murió hace pocos años. Exactamente, sí. Pero el tema es que, aunque en lo personal, y respondo mi opinión, ¿no? Sí. No vamos a saber si es algo tramado por el ser humano. Mi opinión es que esto es algo más bien natural. Hasta que no se compruebe lo contrario, uno tiene que escuchar un poco las versiones oficiales, que vino por un contagio de un animal a un ser humano. Y bueno, uno sabe que en la historia ha habido muchas pandemias, ¿no? Y no tenemos un argumento racional para decir que en esta oportunidad no es causada por algo natural. Ajá. Lo cual sí nos lleva a pensar que por supuesto causa un efecto más grande que las otras, porque el mundo ya está más globalizado, más conectado, somos una tribu global y las fichas del dominó caen más rápido, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí me gusta remarcar es que, en definitiva, el origen está sujeto a un Dios soberano, ¿sí? O sea, esto no es que a Dios se le escapó la tortuga, o qué pasó, algo pasó en el mundo, no. La Biblia nos habla de un Dios creador que sustenta todas las cosas y que está gobernando los detalles de la historia. Entonces, no perdió el control. No, nunca lo pierde. Él es soberano, él no solamente sabía de esto, sino que está detrás de esto en una manera, lo cual no es decir que Dios nos envía cosas malas, ¿no? Tampoco es decir que Dios castiga, porque creo que el castigo divino, si nos tendría que venir, no nos viene por una pandemia, tendríamos que estar ya todos incinerados, pero vino en Jesucristo el castigo de Él, ¿no es cierto? Hace 2000 años, y eso es un alivio para nosotros. Pero cuando uno lee, por ejemplo, el primer libro de la Biblia, Génesis, ¿no? Sí. Uno ahí ve claramente la realidad de que Dios hizo todo perfecto, y uno contrasta con el mundo en que estamos y qué pasó, algo no funciona, ¿no? Ajá. Pero la gran causa siempre es la caída del hombre. El hombre se rebeló con su creador y causó lo que vemos, ¿no? Un desajuste en su relación criatura-creador. Un desajuste en su relación criatura-criatura, ¿no? Como en el caso de la primer pareja. Ajá. Vemos que después que desobedecieron, ¿no? Por ese fruto que comieron, el hombre enseguida le echó la culpa a la mujer, ¿no? Sí. La mujer que me diste, le echaba la culpa a Dios, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que estaban
desnudos y bueno, se quebró esa armonía absoluta que había entre ellos. Y también se quiebra la relación del hombre con el resto de la creación. Ajá. Es interesante. Por ejemplo, lo vemos en el tema del trabajo, ¿no? El hombre tenía que labrar la tierra, o sea, el trabajo era una bendición de Dios, Ajá. pero después de la caída, Dios le dice, ahora la tierra está maldita, entonces no te va a rendir como debió ser. Ahora te cuesta el trabajo, te cuesta labrar la tierra. Ajá. Y la creación está tocada, está alterada por el pecado mismo de los seres humanos, ¿no? Entonces, Ajá. de ahí sale la explicación de las grandes catástrofes naturales que escapan a la acción humana, pero que vienen por vivir en un mundo caído, ¿no? Y una pandemia podríamos situarla dentro de esa óptica. Ajá. Eso me llevaría a una segunda pregunta, Fernando, y es la siguiente. ¿A vos te parece que se puede hablar de una conspiración a nivel mundial que haya producido esta porquería, o eso es simplemente una paranoia de alguna gente trasnochada? Bueno, inicialmente vuelvo a responder de la misma manera que la primera pregunta, ¿no? No lo vamos a saber. Ahora, no lo vamos a saber. Si fuera así, no me sorprendería. Insisto que la maldad humana es capaz de cualquier cosa, ¿no? Ajá. El peor enemigo del hombre es el propio hombre. Alguien dijo por ahí que el hombre no vaya y colonice el espacio porque lo echa a perder. Por favor, ¿no? Alguien habló de el hombre lobo del hombre, ¿no? Lobo. Tremendo. Sí. O sea que para vos hay una posibilidad de que esto sea una conspiración. Claro, hay una posibilidad. Tiendo a creer que no, porque me quedo con la versión oficial, digamos, y sí, evidentemente el virus existe, ¿no es cierto? Ajá. Puede ser que los gobiernos exageran en las medidas que toman al respecto, sí, que lo utilicen para sus propios intereses, sí. Ajá. Por ejemplo, en Argentina corrió la voz en un momento de que cada muerto en estos meses en un hospital público tenía que figurar como muerto por coronavirus. Y quizá el virus le afectaba otra situación en su metabolismo, pero se ponía estadísticamente como muerto por el virus. Ajá. Y también algunos hablaron, y parece que hay cierta evidencia de eso, de que cada hospital cobraba un subsidio por cada muerto por coronavirus. Entonces, cada gobierno utiliza esto a sus intereses, eso es claro, ¿no? Ajá. Y también es claro todos los efectos colaterales graves que trae esta pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, mucha gente está muriendo por otras cosas, pero bueno, en la estadística es muerte por coronavirus. Ajá. Así que, para responder, creo que no es una paranoia, el virus existe, creo que también es algo exagerado, pero no me atrevería a decir que es algo elaborado por el ser humano, ¿no? Te entiendo. Eso me lleva a una tercera pregunta que es, a juicio tuyo, vos que sos un hombre de Dios, un hombre que ha estudiado la Biblia concienzudamente, ¿cuál tendría que ser el rol de las iglesias evangélicas en medio de toda esta cosa que la gente está soportando? Muy bueno porque el punto no es por qué, sino para qué, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en medio de esto? Ajá. Yo creo que el rol de la iglesia no es alterado. Creo que la iglesia primeramente está para hacer discípulos de Jesucristo en la tierra. Ajá. Entonces, anunciar a Jesús, anunciar que Él es Dios que se hizo carne, que vino para vivir una vida obediente en nuestro lugar y morir por nuestra desobediencia. Sí. Y que Él nos ofrece creer en Él, ¿no? Y ahí hay un nuevo comienzo y aprendemos a seguirle. Y creo que ese es el rol de la iglesia en primer lugar, ¿no? Ajá. En segundo lugar, creo que también la iglesia tiene que ocuparse de cuestiones urgentes, que tal vez no son las más importantes o trascendentes, pero sí urgentes, y asistir materialmente a la gente, ¿no? Porque todo esto trae aparejada una serie de consecuencias como falta de trabajo, falta de dinero, de recursos básicos,
falta de resiliencia también. Entonces, hasta en el aspecto del ánimo y de la psicología, la iglesia tiene que asistir. Hay mucho trabajo para la iglesia, ¿no? Mucho aislamiento de la gente, mucho miedo, mucha soledad de las personas agonizantes, en fin, ¿no? Algunas cosas muy, muy bravas. Sí. Ahora, hay una cosa interesante. Esta pandemia, en un sentido, nos vuelve como sociedad, como planeta, a replantear los interrogantes trascendentes que tiene el ser humano, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el último siglo en una cultura distanásica, ¿no? Donde la muerte está lejana, o sea, se postergó tanto por los adelantos científicos que ya no me preocupa hoy el más allá, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, esta realidad pandémica sitúa de nuevo a la muerte en el escenario cotidiano de cada uno, ¿no? Entonces la muerte, o sea, sin duda, las balas están picando cerca, ¿no? Sin Todos duda. Tenemos gente muy querida, cerca. claro, que la ha pasado muy mal con el virus o que incluso ha fallecido, ¿no? Entonces, esto nos vuelve a plantear, bueno, la vida no es para siempre acá, o como la conocemos, ¿no? Y tenemos que prepararnos para la eternidad. Y ahí es donde como cristianos, como iglesia, tenemos la respuesta de la esperanza de la resurrección para los que creemos en Jesús, ¿no? Eso hay que levantar esa bandera. Claro, claro. Sí, sí. Y el acercarse a la gente, el arrimar del consuelo del Señor, ¿no? Más oportuno y necesario que nunca. ¿Sabés, Pancho, que gracias a Dios, yo siempre digo, es gracia de Dios, porque lo que uno hace es muy poquito, es una gota en el océano, ¿no? Sí. Como decía Teresa de Calcuta, pero bueno, tiene que estar esa gota nuestra, ¿no? Cierto. En la iglesia donde estamos yendo semana a semana a gente que vive en situación de calle y les preparamos viandas, les llevamos una palabra de aliento. Qué bien. Hemos podido, digamos, internar un par de personas en un centro de rehabilitación. Ajá. Y estamos también armando cajas para asistir con alimentos, con elementos de higiene a familias, y eso es algo que me parece que acá en Argentina cada vez va a ser más necesario que la iglesia lo haga, ¿no? Sin duda que sí. Lamentablemente, vos tenés toda la razón del mundo, cada vez va a ser más necesario que la iglesia haga eso. ¿A vos te parece, Fernando, vos que estudiaste, si tenés una licenciatura en teología, una de las implicancias de eso es que sos conocedor de la escatología, o sea, el estudio de escatología bíblica, lo que la Biblia dice sobre los últimos acontecimientos del planeta? ¿A vos te parece que, por ejemplo, un tema que a mí me preocupa, las vacunas, el show de las vacunas, ¿a vos te parece que el asunto de las vacunas tiene alguna relación con la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y siguientes, o no tiene nada que ver? Bueno, Pancho, te tengo que aclarar que no soy experto en escatología, ni mucho menos, ¿no? O sea, es un tema porque estudiar Biblia, estudiar teología es algo que nunca terminamos de hacer, ¿no es cierto? Así es, así es. Y cuando empezamos a darnos cuenta que hemos aprendido cosas es cuando más nos damos cuenta que... Cuanto más sabemos de la Biblia, más conscientes de nuestra gran ignorancia somos. Totalmente. Así que, por ejemplo, un referente que me gusta leer sobre esa literatura apocalíptica es Juan Stam, ¿no? El misionero que fue misionero en Costa Rica. Yo soy de creer que el Apocalipsis es un libro muy simbólico, ¿sí? Sí, sí. Entonces, claro, entonces creo que no necesariamente la marca de la bestia tiene que ver con un tatuaje, con algo puesto en el cuerpo. Me parece que ahí en Apocalipsis 13, para ser concretos, se habla de la marca de la bestia. Sí. Dice que va a estar en la frente, en el brazo derecho. Sí. Bueno, la frente entiendo que puede simbolizar ahí el pensamiento, y la mano derecha tiene que ver con el accionar, con las obras, ¿no? Mi interpretación es que la marca de la bestia no tiene que ver ni con un chip, ni con una vacuna,
la vacuna en realidad no nos condena. No es que, por ejemplo, mi mamá, que es grande, se vacunó y no es que está condenada delante del Señor por haberse vacunado. Claro. Creo que no tiene que ver, ¿no?, Ajá. con la marca de la bestia. Creo que la marca de la bestia hace referencia justamente a esa condición del corazón que Dios condena, ¿no? Y en el caso de la marca de la bestia, es el corazón que se amolda a la ideología, a la cultura, al sistema, a la civilización de turno, que va contra Dios y su propuesta, y que se asocia con eso porque no está dispuesto a ser fiel y comprometido con Cristo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que no son marcados? Los que van contra el sistema, ¿no? Y son fieles a Cristo, cueste lo que les cueste, ¿no? Cristianos que son perseguidos. Tengamos en cuenta que en este momento es cuando más cristianos perseguidos hay en toda la historia. Sí, sí, sí. La cosa se viene. Y un momento en que las iglesias, yo no sé, yo vivo en el Uruguay, norte de Uruguay, límite con Brasil, como vos sabés. Vos vivís en Buenos Aires, en realidad vivís en Capital Federal, lo que antes se llamaba Capital Federal, y me imagino que ahí las condiciones de las iglesias son tan limitadas como acá, en cuanto a que nos están marcando el paso de cerca, restringiendo lo que han dado en llamar el aforo. Acá hay, de hecho, una prohibición de hablar, de tener actividades para niños. No es explícita, pero está. Entonces empezamos a sufrir una presión que yo creo que va a ir en aumento, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que también son momentos que son oportunidades para la Iglesia. La Iglesia siempre funcionó mejor bajo presión, ¿eh? Por ejemplo, en Hechos. Es cierto Dios, eso. La Iglesia no quiere salir, Dios la empuja con una persecución. Tal cual, tal cual. Así pasó en el libro de los Hechos. Claro. Ahora, para cerrar un poco lo de Apocalipsis, ¿no? Yo creo que también el Apocalipsis no fue escrito para dar miedo a la gente o crear sensacionalismo al leerlo. No es un libro amarillo, ¿no? Importante eso lo que ves. Claro, y creo que la idea es, a través de visiones ahí, dejar en claro que la victoria es del pueblo de Cristo, porque la victoria y la salvación pertenece a nuestro Dios soberano, sentado en el trono, y al Cordero, a Jesús su Hijo, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, por más que pase por persecución, odio, hostilidad, va a ser fiel, porque esas otras, somos fieles porque Él nos sostiene, nos preserva, ¿no? Y va a vencer, y la victoria es del pueblo de Dios. Sin duda. Creo que no hay claves tampoco, no, me cuesta creer que el Apocalipsis haya sido escrito como una cosa secreta que recién en los últimos tiempos se va a dilucidar, ¿no? De hecho, los primeros siglos los cristianos creían que el 666 tenía que ver con un emperador, ¿no? Hay una cuestión de numerología ahí, codificar el número, y daría Nerón, que fue un emperador que persiguió a los cristianos, ¿no? con furia. Después los reformadores hablaron de que el papado era el anticristo, y bueno, se han escuchado muchas cosas, ¿no? Y cada generación reinterpreta en forma diferente qué es esta marca, pero creo que el Apocalipsis no solamente habla de hechos futuros, creo que es una visión de lo que es la historia de los tiempos, y siempre la marca de la bestia creo que hay que asociarla con ese grupo que se deja seducir por la cultura contraria, hostil a Dios, a Cristo, a su palabra, y bueno, los que no se dejan marcar, digamos, los fieles son los que van hasta el fin por causa de Cristo, ¿no? Tal es así que no pueden comprar ni vender, o sea, es lo que pasa literalmente en algunos lugares, ¿no? Tengo una última pregunta para vos, si es la siguiente. Yo vivo en el Uruguay, vos vivís en la Argentina, como acabamos de decir. ¿Cómo ves vos el futuro de la Argentina en el contexto de las cosas que acabamos de decir? Sí. Bueno, o sea, bajamos a terreno político ahora un poco. Claro. Mirá, no puedo ser optimista, Pancho. No puedo ser optimista. No podés ser optimista. ¿Por qué? No, me cuesta mucho, ¿no? Y bueno,
de por sí nuestro país... A mí también. Tiene, a mí también me cuesta mucho ser optimista en términos políticos. Sí, de por sí el país viene en caída libre ya hace muchas décadas, yo diría más de medio siglo, y siempre reconstruir algo lleva más tiempo que demolerlo, y acá se viene demoliendo desde hace rato, ¿no? Pero no estamos hablando de la cuestión económica, que es a la que la gente lo reduce. Acá no hay una cuestión de bolsillo, acá hay una cuestión de valores, de moralidad, de ética, y la verdad que en ese sentido el país está en una decadencia muy, muy evidente, ¿no? Muy pronunciada, cierto. Muy pronunciada. Y es complicado. Mis propias hijas adolescentes me dicen, papá, nos queremos ir del país, tienen 15 años, es lo que escuchan. Es lo mirá que escuchan. Mirá vos. Entonces, no soy optimista, pero sí tengo esperanza, porque creo que Cristo es nuestra esperanza, es la esperanza para el país, y creo que el cambio viene a partir de personas individuales que entregan su vida a Cristo, familias que reconocen a Cristo, comunidades de fe que viviendo una espiritualidad auténtica sí pueden influir en la sociedad. Entonces, es como un sentido contrariado que uno tiene, ¿no? Humanamente uno no es optimista, pero uno tiene esa esperanza en el Señor, sabiendo que la Biblia te dice que solamente todo va a estar bien, bien en serio cuando Cristo regrese, ¿no es cierto? Así que este mundo está cada vez más estropeado, ¿no es cierto? Porque el mismo ser humano lo estropea. ¿Querés decir que, aunque no creés que la marca de la bestia sea una cosa literal, creés que el regreso de Cristo va a ser una cosa literal, o yo te entendí mal? Absolutamente. Cristo va a volver visiblemente en cuerpo, así como estuvo con sus amigos resucitados. Por supuesto que sí, claro que sí. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto? Creo que las cosas están dadas para que ocurra ya, pero también podría postergarse porque solamente Dios sabe cuándo se va a dar, ¿no? Uno tiene que vivir preparado para que eso ocurra esta noche, ¿no? Claro. Y si Él no viene en nuestra generación, en poquitos años nosotros estamos con Él porque estamos yendo hacia Él. Así que nuestro encuentro con Él es inminente. Tenemos que vivir a la luz de eso, ¿no? Y eso es lindo, eso es muy lindo, ¿no? Eso es una esperanza muy concreta. Qué bien. Pastor Fernando Carli, una última reflexión para la gente que está mirando esto y que está sufriendo las implicancias de esta cosa tan terrible. Yo creo que la pandemia lo que hace es delatar lo que ya hay en el corazón del hombre. ¿En qué sentido? ¿Viste esas películas apocalípticas? Por ejemplo, las de zombies. Cine catástrofe. El gran enemigo que acá me agarro de la ficción, ¿no? Pero se puede sacar... ¿Vos viste la película, cómo es Guerra Zombie? Plan, ¿cómo era? Z, ¿no? Plan Z. Z, sí. ¿La viste? Guerra Mundial. Sí, todas esas no son mis favoritas, pero las veo así de rato. Eso pero, por ejemplo, The Walking Dead. Propaganda de la OMS, Brad Pitt, un montón de cosas que después estaba... Bueno, en fin, no dije nada. ¿Qué ibas a decir? Es verdad. No, pero por ejemplo, The Walking Dead, ¿no? Que es una serie que muchos han visto seguramente. Walking Dead, muertos que caminan. Claro. La verdad que los muertos que caminan son bastante lentos. Para que te muerdan y tenés que estar muy dormido, ¿no? Podés, digamos, armarte un perímetro de defensa y esquivarlos. Pero el propio enemigo del ser humano termina siendo el mismo ser humano dentro de la crisis, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que es una novela de José Saramago, el escritor portugués, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Claro. Y él escribe un ensayo sobre la ceguera, ¿no? Habla de una pandemia, ¿no? No lo leí, pero lo vi en una librería. Sí, no lo compré. ¿Vos lo leíste? Sí, y es interesante porque desde el comienzo
En el comienzo es, bueno, un tipo en el semáforo esperando que se ponga verde, se queda ciego en su auto. Se acerca a la gente, y ahí un buen samaritano lo ayuda, pero después le roba el auto. Y ahí ya este hombre nos quiere hacer ver que aún el mejor intencionado, si se le da la oportunidad, y hace algo malo, ¿no? Y empieza con un robo, con un hurto. Pero después sigue, se contagia un montón de gente, los recluyen en un manicomio, y ahí se dan las condiciones de vida más bajas, ¿no? En este grupo de gente se notan los instintos más bajos de la sociedad, se dan actos terribles, brutales, que luchan por las raciones de alimentos. El gobierno desentendido, una anarquía total, no les da ni comida ni elementos de higiene. Las mujeres, están todos ciegos, ¿no? Pero las mujeres por algo de comida entregan su cuerpo. Bueno, terrible, ¿no? Y en realidad esta novela es como una crítica a la sociedad. Y José Saramago termina con una frase muy buena que dice: creo que no nos quedamos ciegos, sino que estamos ciegos. Somos ciegos que ven y ciegos que viendo no ven. O sea, no queremos ver. Estamos en nuestra salsa que es toda esta disfunción, egoísmo, ¿no? Todos vivimos ahí. Y si me permitís, Pancho, yo quería mencionar algo que mencionó el Señor Jesús, por ahí por Juan 3. Él está hablando en una entrevista con alguien y le cuenta algo que pasó entre los judíos, ¿no? Dios los había libertado, donde eran esclavos, y los judíos decían: no queremos saber nada ni con Dios, ni con su líder Moisés. Sí. Y entonces Dios, por su pecado de rebeldía, envía unas serpientes que los pican, la gente envenenada empieza a morir. Entonces cuando se incendia la casa, vamos a buscar a Dios, ¿no? Moisés, hace algo. Sí. Para que no sigamos muriendo. Entonces Dios hace una propuesta. Le dice a Moisés: hace una serpiente de bronce, colgala en un asta, y cuando alguien del pueblo es picado, mordido por una serpiente, tiene que mirar a ese asta y ahí va a ser sano. Entonces Jesús dice... Libro de Números, capítulo 21, si no me equivoco. Sí. Exacto, número 21. Y Jesús dice ahí en Juan 3, de la misma manera que fue colgada la serpiente para que el que la mire sea sano, así tiene que ser levantado, expuesto. Exactamente. Hijo del hombre, o sea, Jesús mismo, para que el que crea en él, el que lo mire con fe, sea salvo. Sí. ¿No? Juan 3, nosotros necesitamos ser salvos de todo esto que describe Saramago, ¿no? De nuestra ceguera, de nuestro egoísmo, de todas las cosas malas, ¿no? que tenemos adentro. Y la solución está en Cristo, en mirarlo a Él con fe, en abrazar lo que Él hizo por nosotros, y ahí recibir de parte de Dios un nuevo comenzar. Sí. Lo que decís está en Juan 3, versículos 14 y 15, que son los previos al 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Exactamente. Juan... Pancho, sí. La gran pandemia es la que no queremos ver como seres humanos. Es la que tenemos desde el Edén. El pecado humano. Nuestra tendencia al mal. La tenemos acá adentro, ¿no? Sí, y nadie zafa ahí. Sí. Es una ponzoña, es un veneno. Claro. Y el único... Y acá no hay vacuna con qué darle. Cierto. A una persona que sufrió el castigo por mí. Entonces, Jesús hizo esto, ¿no? Vivió una vida perfecta y sin pecado en mi lugar. Y murió en sacrificio en mi lugar. Entonces, yo en Él tengo libertad, ¿no? Y cuando me identifico con Él por la fe, ya está. La picadora se fue y ya el virus no
no me afecta más. Así es. Esa es la verdadera vacuna, ¿no? Es el Señor Jesús, que fue alzado bien alto, fue puesto bien alto para que la gente, mordida por la ponzoña de la serpiente, en una mirada de fe, como cantábamos aquella antigua canción, pudiera ver al Señor Jesús. Qué lindo que las personas que están mirando en el celular o en la PC en este momento, esto que estamos haciendo, puedan ejercer esa mirada de fe en aquel que sufrió esta ponzoña, que fue picado violentamente por este virus y que puede ofrecernos auxilio ahora. Mirá vos. Así es, Pancho. Qué bien, qué bien. Pastor Fernando Carli, muy amable en acceder a esta invitación. Muchas gracias por tu tiempo, por el aporte de tu experiencia, no solamente de tu conocimiento académico de las Sagradas Escrituras, que es muy superior al mío. Yo soy simplemente bachiller en teología. Cuando yo me gradué en la misma institución que vos, la gente decía, Pancho va a chillar en teología. Y vos te has alzado con una licenciatura, un estudio realmente serio, que ahora te permite tener una visión mucho más bien informada, digamos, para meter la mano en el barro, para meterte en la necesidad concreta de esa gente que ustedes visitan de noche, que ustedes llevan esos implementos elementales. Me imagino que muchos de ellos en situación de calle, ¿no? Porque es lo que, qué sé yo, es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu gentileza. Te mando un gran abrazo y te dedico esas palabras del profeta Daniel, Daniel 12:3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor de la aurora, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, gracias. La verdad, contento de poder compartir este ratito con vos, conversando de estas cosas. Y bueno, un honor. Te mando un abrazo desde acá, desde Buenos Aires, y un saludo a todos los que pueden ver este video. Los amigos entendidos de Pancho Martel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de la aurora, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Los amigos entendidos de Pancho Martel.